en una oración con con la hermana Odi, el Espíritu Santo la tomó y el Señor me decía a través de ella que yo apacentara a las ovejas. Yo no entendía eso, no entendía que era apacentar y todo. Eso que Dios a través de ella habló me dejó intrigado, ¿no? Me dejó intrigado del llamado. Y el hermano Víctor me explicó de que ese era un llamado directamente con el Señor, que el Señor me estaba llamando al pastorado y que me tenía que preparar. Dios les bendiga, hermanos. Hoy estamos con unos siervos muy bendecidos, unos siervos que son de gran bendición para la iglesia, que son un ejemplo para nosotros, y pues para mí es un honor, ¿verdad?, estar con ellos acá y hacerles esta entrevista a ellos, ¿verdad? Y estamos con nuestros pastores de la filial San Andrés, nuestro hermano Raúl Alfaro y nuestra hermana pastora Silvia Muñoz de Alfaro, ¿verdad? Nuestros hermanos que están al frente de esta gran obra, ¿verdad? Hermanos, Dios les bendiga. Nos siento honrado estar aquí con ustedes, hermano. Amén. Bueno, mi primera pregunta por ustedes sería, hermano, ¿cómo fue su llamado a ser pastor? Pero sabemos que todos llegamos a la iglesia como un miembro más, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos llama a ser pastores, creo que es un gran impacto, ¿verdad? Pero la damos. Pues sí, hermanos, sinceramente en mi caso fue sorpresa, ¿verdad? Porque nosotros al menos yo me empecé a preparar en teología, no pensando que un día Dios nos iba a enviar a una filial, ¿verdad? Como pastores, tal vez como servidores, como líderes de una célula, y de hecho así iniciamos, ¿verdad? Pero como pastores, sí, sinceramente fue una sorpresa, porque llegué a la casa de oración, ¿verdad?, solamente con la disposición de servirle en cualquier área al Señor, ¿verdad? Solo, nunca me imaginé, nunca estuvo en mis pensamientos que Dios nos iba a colocar donde nos ha colocado por su gran misericordia. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia del Señor. Sí, es algo que nunca nos esperábamos. Yo también igual nunca esperé, digamos, que el Señor viniera y me hiciera ese llamado. La verdad es que yo siempre fui bien temeroso de eso. Si Dios no me llama, yo no me iba a ofrecer. Sucedió un día que estábamos en un culto, después de haber terminado un culto, en una oración con la hermana Odi, el Espíritu Santo la tomó y el Señor me decía a través de ella que yo apacentara a las ovejas. Yo no entendía eso, no entendía que era apacentar y todo. Eso que Dios a través de ella habló me dejó intrigado, ¿no? Me dejó intrigado del llamado. Y el hermano Víctor me explicó de que ese era un llamado directamente con el Señor, que el Señor me estaba llamando al pastorado y que me tenía que preparar. La verdad es que a ese momento, igual que mi esposa, nunca se me ocurrió poder decir yo voy a ser pastor en mi vida. Yo he sido cristiano desde 8 años, pero nunca era un estudioso de la Biblia, ¿no? Me gustaba andar predicando, y lo que le enseñaba a mi esposa, predicar en las calles, andar evangelizando, pero nunca me miraba en una iglesia. Es más, no querían estar en las iglesias, porque mi llamado era andar en las calles, andar buscando en los parques a las personas, declarar el reino de Dios y orar por las personas. Ese era mi llamado. Pero sé que uno tiene que ser obediente, no podemos estar donde nosotros querramos, sino donde Dios nos necesita. Esa fue la forma en que nosotros yo llegué a través de obedecer al Señor en el pastorado, porque siento muy bendecido tener ovejas obedientes. También, ¿verdad? Sabemos que ese llamado no es para cualquiera, sino que son para Dios escoge siervos valientes y esforzados, ¿verdad? Y la siguiente pregunta era esa, ¿verdad? ¿Cómo fue el llamado de ser ustedes pastor de una filial? Porque sabemos que ser llamado un pastor, podemos decir, estar en la iglesia, ¿verdad? Tranquilo como los demás pastores, pero ya ser encargado de una filial creo que es diferente, ¿verdad? Sí, eso fue, hermanos, iniciamos, como les repito,
el hermano necesitaba líderes, ¿verdad?, que vinieran a servir, y me pareció la oportunidad ahí. Dios utilizó en su tiempo, ¿verdad?, a unos siervos de Dios, ¿verdad?, para que se trajera esa palabra a este lugar, y nos utilizó a nosotros en ese momento, ¿verdad? Mas no sabíamos, como les repito, que Dios más adelante, al año siguiente, esa célula se iba a convertir en una filial, porque desde que iniciamos era una célula bendecida, ¿verdad? Con amor se veía la necesidad, pero también se veía el amor con que se le servía al Señor, ¿verdad? Dios puso personas de mucha bendición que ayudó mucho para que la célula, hermanos, se fortaleciera, y empezaron a agregarse uno por uno, y veíamos eso tan precioso, cosa que al año siguiente Dios dijo, ¿verdad? Nuestra iglesia, ¿verdad?, es una iglesia donde hay profecía, y en ese entonces la mamá del pastor, nuestra hermana Odi, ¿verdad?, que ya no está con nosotros, pero que dejó un gran legado, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Dios la usaba mucho, ¿verdad? La usaba mucho. Dios nos decía eso, ¿verdad?, el año siguiente, de que ya no iba a ser célula, sino que una filial, ¿verdad? Y así, con esa promesa que Dios nos dio, hermanos, empezamos, ¿verdad?, a caminar, empezamos a trabajarle de igual forma, hermanos. Yo sinceramente, cuando nos dijeron, yo en lo personal, yo me resistía al llamado, ¿verdad?, a ir como pastores, porque en este caso no solo él es pastor, sino que Dios mostraba que también yo era, ¿verdad?, pastora. Era un llamado no solo para él, sino que para mí también, ¿verdad? Pero en ese momento yo sentí un peso, sí, lo veía como un privilegio inmerecedor, pero también un peso grande, que yo le lloraba al Señor, y yo le decía que yo no iba a poder. Y hasta este momento yo le sigo diciendo que yo no puedo, ¿verdad? Y todo lo que se ha logrado en este lugar es porque Él es el que puede en nosotros, no nosotros, ¿verdad? Yo no podía, pero Él sí ha podido sacar, ¿verdad? No hemos sido nosotros, yo solo hemos hecho lo mínimo, ¿verdad? Dios ha hecho todo, y sí, yo me resistí a ese momento que como pastores, ¿verdad? Pero lo que dice mi esposo, la obediencia, y esa obediencia a nosotros nos ha traído mucha bendición. Si hay algo que les recalcamos a los servidores en este lugar, es eso, ¿verdad? La obediencia. Nosotros hemos tratado de ser lo más que podamos obediente a nuestros pastores, ¿verdad? Porque sabemos que si les obedecemos a ellos, les estamos obedeciendo a Dios mismo, ¿verdad? Entonces nos hemos tratado de sujetar y de ser de bendición para ellos, no ser una carga, sino que de bendición, ¿verdad? Entonces eso nos ha traído, hermanos, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo con el Señor, nos ha traído mucho respaldo de parte de Dios, y eso lo vemos cada día, ¿verdad? Yo sé que ahí vienen unas preguntas que ahí va a ir, ¿verdad? Explicado, pero sí, yo me resistía, no quería, yo le lloraba al Señor y le decía que no, y inclusive Dios le mostró a la sierva, la hermana Odi, ¿verdad?, que habían algunos que no querían aceptarlo, pero que era de parte de Dios el llamado, ¿verdad? Y yo no pude decir no a ese llamado, ¿verdad?, de parte del Señor, y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos con la ayuda del Señor. Amén, Dios bendiga. Sí, el llamado, el hecho de tener la filial, nunca pensamos de que se podía hacer una filial. Nosotros venimos aquí a una célula como la mayor parte de las células que estábamos en Altavista. Nosotros éramos líderes de célula, y venimos a tal vez una parte más lejos, cumplir como célula. Pero el Señor tenía propósitos más grandes, porque nuestros pensamientos son cortos, pero los pensamientos de Dios son grandes.
Me acuerdo una vez que estábamos en un monte, que un hermano iba a donar ese terreno y el Señor le dijo, y nos sorprendió a nosotros, que pensábamos que nosotros íbamos a ser los pastores o íbamos a ser los líderes de ese lugar, y dijo, no, esto lo voy a preservar para la filial número 1, y había una filial número 1, y nosotros dijimos, Señor bendito, que es lo que, o sea, para nosotros fue algo sorprendente, porque Dios habla muchas veces en las cuales uno no entiende. Él conoce los acontecimientos y las cosas que se van a dar, por lo cual ya había una filial, pero se deshizo, y esta es la número 1 hoy. Entonces nosotros no entendíamos en ese momento lo que estaba sucediendo. Dios ya tenía que esto no iba a ser solo una célula, sino una filial. Fue la forma en que nosotros los fuimos acogidos por los hermanos que estuvieron aquí. Ellos estaban deseosos de tener una iglesia, fueron parte del proyecto de Dios. El corazón de los hermanos con el corazón de Dios se unió a poder formar esta filial. Eso no es solo de un pastor, sino hemos tenido un grupo de hermanos que se ha desvelado con nosotros aquí, haciendo hoyos, sacando piedras. Han estado aquí, el 80-90% del apoyo ha sido los hermanos que ahorita han permanecido con nosotros y se han esforzado, y ese proyecto estaba en el corazón de Dios. No era nuestro proyecto, sino el corazón de Dios que ya estaba. Nosotros lo caímos bajo el propósito de Dios, como ha sido siempre aquí, hermano. Bendiciones. Amén, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? Porque en este momento que mi hermano Rubén estaba hablando, me ponía a pensar también que de todos los lugares que hay en El Salvador, San Salvador, Dios escogió este lugar para levantar una filial. Y créanme que es una bendición, ¿verdad? Que ustedes estén acá, y es un llamado grande, y ustedes pueden ver que es un propósito de Dios que tiene con ustedes, ¿verdad? Y la siguiente pregunta que yo tenía era, ¿cuál ha sido la cosa más difícil que han enfrentado ustedes en la iglesia? ¿Verdad? Usted diría, esto ha sido lo más difícil que he enfrentado como pastor o como pastora en la iglesia. Lo más duro ha sido estar sirviendo, ganando almas para Cristo, pensando en los jóvenes, pensando en los hermanos, en las familias, que sean restauradas sus vidas, en querer ser de bendición, como le repito, y de repente venir en un aniversario y que mi hijo me lo diga, ¿verdad? Que él ya siendo un adulto prácticamente, ya no un jovencito, ya no un niño, sujeto a su padre, donde mi hijo andaba con nosotros debajo del sol, debajo del agua. Él andaba siempre con nosotros, obediente, un hijo obediente, un hijo temeroso de Dios, cuando de repente nos da la mala noticia, ¿verdad?, de que él ya no iba a buscar de Dios, que él ya no nos iba a apoyar, ¿verdad?, en la obra, ya siendo un adulto, ¿verdad? Entonces eso fue lo más duro, lo más difícil para mí, que hasta este momento seguimos creyendo en ese milagro, en esa promesa que Dios nos ha dado, porque nuestro ministerio no solo somos nosotros, ¿verdad? Dios nos ha llamado, llama familias, llama hogares, ¿verdad? Y aquí falta mi hijo y falta Rebequita, ¿verdad? Y yo sé que un día, como Dios nos lo ha prometido, y Dios no miente, ¿verdad? Y en ese Dios estamos creyendo, ¿verdad?, que un día nuestro hijo va a estar al frente también, apoyándonos en el servicio, ¿verdad?, de la obra, ¿verdad? Y eso, para mí, eso ha sido lo más duro. Han habido otras luchas y todo, pero lo más duro ha sido eso en mi vida, que ha sido difícil y que por un momento me hizo no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero me tambaleo en un momento, mi fe, ¿verdad? Me tambaleo, y hubieron muchas preguntas que yo en ese momento le hacía a mi Señor, ¿verdad? Pero Dios me ayudó a entender
que todo tiene un plan perfecto, un propósito de Dios, ¿verdad? Y que Él tiene el control. Y mi hijo es hijo de promesa, es un hijo de Dios también, ¿verdad? Y que su alma le pertenece a Dios. Así es que eso, hermano. Amén. Sí, una de las cosas quizás más difíciles para el hecho de estar aquí, lo que comenta la esposa fue lo de nuestro hijo, algo que no nos esperábamos, algo que muchas veces muchas personas les puede pasar. Están sirviendo al Señor, están entregados, están guardando de las almas, ministrándoles y hablando de la palabra de Dios, y después que esos reclamos de nuestro hijo también, de que prácticamente lo teníamos descuidado y todo eso, muchas cosas. El enemigo se trató de botar la obra, trató de botarlos como líderes a nosotros en relación a eso. La verdad es que muchas veces esas cuestiones nos llevó a pensar también en la forma de como padres si habíamos fracasado. Hubo un montón de conflictos que pasaron sobre nuestra mente, fracaso como padres, fracaso como estar más pendiente de la iglesia que de nuestra familia, muchas cosas en las cuales el enemigo trató de usar para hacernos tambalear, pero el Señor no nos deja en el fracaso, lo que yo predicaba hoy, sino que del fracaso el Señor nos levanta. El Señor vino y consoló a mi esposa y me consoló a mí también, de que esas circunstancias eran decisiones propias de Él, no porque nosotros habíamos sido mal ejemplo, no porque nosotros no le habíamos enseñado el temor a Dios, sino que era la vida con la cual prácticamente Él le va a tocar vivir, y esa fue una de las cosas que nos hizo tambalear. También otra cosa que nos hizo nos afectó, fue también el hecho de que en medio de la iglesia, con el trabajo y el servicio y todo lo que se hizo, digamos, en nuestra vida, el hecho, no venimos Dios no nos ha mandado aquí para dañar personas, sino para poder ser parte de la restauración y amor de las personas. Y muchas personas en un momento dado se les brindó ayuda, se les brindó, digamos, el amor del Señor, pero se dejaron minar por el enemigo, y eso como pastores duele también. Duele de que uno dice, yo no provoqué nada para que esa persona reaccione así, para que los hermanos reaccionen así. Y la verdad es que siempre el enemigo trata de dañar la obra, dañar el ministerio. Siempre tenemos ataques así, diferentes situaciones en las cuales solo el Señor nos puede fortalecer. El pastor es el que más se defrauda, el que más es atacado, el que más es juzgado, el que más, si nosotros no guardamos nuestro corazón para con el Señor, Dios no nos usara. O sea, tendremos un corazón contaminado de las cosas que dicen, porque las palabras muchas veces dañan en nuestro ministerio. Creo que es una de las cosas que siempre está presente, es un ataque del enemigo que siempre está presente. Tal vez no es la cosa más fuerte, pero sí es lo que se puede volver fuerte en un momento dado, de tanto ataque, de tanto juzgar, de tanto condenar, de tanto buscar perfección en el pastor. Puede en un momento dado desequilibrar a muchos pastores, ha pasado así. Así que esas son mis palabras. Ha sido bendecida la iglesia, y yo sé que todo eso Dios ve con regocijo, hermanos, así como en Israel que habían las fiestas solemnes. Para nosotros esta es una fiesta solemne, hermanos, como la fiesta de los tabernáculos de Dios. Sé que es algo que nos vamos a gozar, y yo sé que va a ser partícipe todos los hermanos, tanto como el nuevo como el antiguo, de lo que Dios está haciendo, porque Dios se glorifica en las cosas que hace. Dios les bendiga y gracias por todo su apoyo, hermano. Amén, verdad. Creo que son pruebas difíciles que ustedes han pasado, y créanme que yo lo he tenido muy claro, ¿verdad? En mi vida, que cada cosa que pasa, dentro de ella hay un gran propósito, ¿verdad? Y no dudo que la prueba que ustedes han pasado tiene que tener un propósito, y Dios es grande, ¿verdad? Y Él se hace sentir en cada cosa, ¿verdad? Y mi siguiente pregunta también, hermanos, era, ¿se imaginaron que la iglesia creciera así? Porque hay que decirlo, ¿verdad? Desde que empezaron con la célula, ¿verdad? Se ve que la iglesia ha crecido bastante. ¿Ustedes se imaginaron tener una iglesia así de grande? Pues sinceramente no, quizás porque
nosotros más que, al menos mi pensamiento y mis oraciones está, no tanto cantidad, sino que las almitas que logremos, ¿verdad? Que Dios nos permita apacentar, cuidar, ¿verdad? Que sean verdaderamente transformadas, ¿verdad? Y que un día ellos puedan ser, ¿verdad?, arrebatados, que se preparen para la venida del Señor y que sus vidas sean diferentes, ¿verdad? Más que cantidad, calidad de cristianos, ¿verdad? Calidad de seres humanos, calidad de eso, calidad, ¿verdad? En eso quizás, al menos yo me enfoco en eso, ¿verdad? Yo soy así, ¿verdad? Yo eso le pido, pero si Dios en sus planes está el seguir mandando almas, ¿verdad? Nuestros pastores nos han enseñado, ¿verdad?, de que conforme nuestra vida espiritual crezca, también nos va confiando aún más, ¿verdad? Yo no dudo que así como nosotros hemos ido creciendo poquito a poquito, ¿verdad?, también los líderes que están a la par de nosotros, ¿verdad?, ellos se están esforzando, no son líderes perfectos como nosotros, tampoco somos pastores perfectos. Eso se lo decimos a cada instante, ¿verdad?, a la congregación, ¿verdad? Y yo sé de que, pero son siervos esforzados, siervos que quieren, ¿verdad?, verdaderamente servirle al Señor y dejarse moldear por el Señor, ¿verdad? Entonces yo sé de que eso es fruto no solo de nosotros, sino que de todo un liderazgo que se esté esforzando por hacer bien las cosas delante del Señor, porque Dios no nos va a confiar algo que no sepamos administrarle, ¿verdad? Y si Dios nos está confiando cada vez un poquito más de almas, es porque Él sabe que lo podemos, ¿verdad? Y a Él sea toda la gloria, porque Él nos ha venido enseñando poquito a poquito. Amén. Sí, al igual que mi esposa, no pensamos tener, digamos, nosotros pensamos en un grupo pequeño, pero la verdad es que Dios da el crecimiento. Él sabe la cantidad de confianza que nos da, porque el hecho de que vengan almas a la iglesia es la cantidad de confianza que Dios nos da. Él no puede confiar poco. Él dice en su palabra que nosotros, si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Si nosotros poco a poco vamos siendo fieles para con el Señor, cuidando, apacentando la grey del Señor, siendo buenos mayordomos de los bienes que Dios pone, todo eso el Señor lo valora y Él va a dar el crecimiento. La verdad es que nosotros no pensamos en una mega iglesia ni nada de eso, pensamos solo, queremos tener nosotros, igual que mi esposa, algo más familiar, algo más íntimo, algo que yo pueda saber todos los nombres de todos los hermanos, no que venga una persona y no sé quién. Mi hermano Víctor me dice, usted tiene que aprender de todos los hermanos, porque no es lo mismo que le diga hermano a que lo diga por su nombre, y tiene una gran razón el hermano. Es bonito que le digan por su nombre, Dios le bendiga hermano fulano de tal, no solo hermano, y eso no se llega a dar con una mega iglesia. Por eso pensamos más que todo en una iglesia familiar, una iglesia que nos conozcamos, que podamos orar por las personas cuando están enfermos, hablarles, algo así es. Pero si Dios quiere que esto se amplíe y sea más grande, Dios va a poner la estructura y Dios va a poner todo para que nosotros podamos no desatender hasta la última oveja, sino que si como hemos sido fieles en lo poquito, también podemos ser fieles en lo grande y que el Señor nos vaya sorprendiendo. Nosotros todos estamos esperando, o sea, de parte del Señor, heme aquí. Vamos a estar a colaborar en el Señor en lo que todo, en los propósitos y los sueños que Dios tenga para con esta iglesia. Nosotros vamos a ser parte de esos sueños y propósitos para cumplir los sueños de Dios, hermanos. Dios bendiga. Amén, hermanos, ¿verdad? Sabemos que la iglesia ha crecido bastante, ¿verdad? Y como ustedes dicen, a veces no importa la cantidad, sino que los hermanos estén de corazón, ¿verdad? Y podemos ver que cada persona que viene acá viene con un propósito, y siempre creo que en los testimonios que hemos visto, ¿verdad?, dicen que ellos lo que sentían aquí es el amor, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Y la siguiente es, hermanos, ¿alguna experiencia que hayan tenido ustedes como pastores? Ustedes digan, esta ha sido la experiencia más hermosa que he tenido como pastor. Amén.
Una de las cosas que yo siempre le he pedido al Señor, hermanos, es que el Espíritu Santo se derrame. No es lo mismo hablar del Espíritu Santo a que los hermanos sientan el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo cambia a uno. El autor principal de lo que ahorita se está moviendo en el mundo tiene que ver el Espíritu Santo. La experiencia más grande es cuando yo he visto a mis hermanos bautizados con el Espíritu Santo. Ha sido un gran regocijo. Yo he visto cambios en ellos. Yo he visto cómo yo me he gozado y digo, Señor, es un respaldo lo que la Biblia menciona de que Dios respaldaba con prodigios y señales a su iglesia, y el Espíritu Santo, Dios daba la repartición del Espíritu Santo, y esos son dones. Yo digo, Señor, eso es algo glorioso, o sea, porque se puede predicar, pero si el Espíritu Santo no se derrama en las personas, se hace cambio. Eso ha sido lo más glorioso para mí, el hecho de ver vidas cambiadas y personas llenas del Espíritu Santo que experimenten ese toque de Dios, algo que no se puede contar. Es algo, yo cuando vi a mi esposa que también el Espíritu Santo la llenó y la bautizó, me sentí regocijado, porque digo, todos vamos a sentir un poco de lo que yo siento, de lo que Dios por misericordia hizo conmigo, así como dijo Moisés que no solo quería el Espíritu para él, sino que se derramara en los 70 y que todos fueran profetas y todos profetizaran. Ese es mi deseo, esa es la más satisfacción, ver cambios, pero que los haga el Espíritu Santo en la vida de las personas, y eso es a través del derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, una experiencia quizás puede ser, quizás porque yo por misericordia manejo lo que es la finanza, ¿verdad? Y Dios me ha ayudado mucho en esa área, ¿verdad? Ver el respaldo, repetimos esa palabra, ver cómo Dios mueve las finanzas y que lo poquito Dios lo hace mucho, y esta obra cómo ha ido siendo construida con el esfuerzo, con el amor de cada uno de sus siervos, ¿verdad? Que diezman. Eso, el ver hermanos que de lo poquito diezman, para mí eso ha sido también una enseñanza, ¿verdad? De ver que no es necesario tener mucho dinero para serle fiel al Señor, porque yo he visto que hermanos muy humildes de sus tortillerías, como le diezman el Señor fielmente de todo lo que llega a sus manitos, ¿verdad? Y ver cómo Dios lo multiplica y logramos grandes cosas, ¿verdad? Para mí esa es la mayor experiencia en cuanto a la finanza, ¿verdad? Él en cuanto a las almas, yo en cuanto a la finanza, y ahora ver este templo ya casi terminado, que Dios nos ha sorprendido en este aniversario, ¿verdad? Que vamos a lograr verlo precioso, este templo ya con un mezanini para nuestros prejóvenes arriba, ¿verdad? Ya esta parte de acá del espacio que tenemos por los baños ya cerradito todo ya, ¿verdad? Y aquí lo voy a decir ya con cerámica nuestro piso, eso para mí eso me llena, y eso digo yo, vale la pena. O sea, Dios lo hace todo, pues nosotros, como le repito, hacemos un poquito nada más, y Dios hace todo, ¿verdad? Teniendo a nuestro Dios de nuestro lado, lo tenemos todo. Amén. Amén, ¿verdad? Creo que eso es hermoso, ¿verdad? Cuando los hermanos sienten el Espíritu Santo y empiezan a danzar, y uno dice cómo Dios se mueve, ¿verdad? Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está morando en este lugar, ¿verdad? Y es muy hermoso. Y en cuanto a la finanza, pues podemos ver cómo la iglesia, en la foto de recuerdo, ¿verdad? Podemos ver cómo empezó, ¿verdad? Con una champita, con unas láminas, con con una casita levantada más o menos, ¿verdad? Y yo todavía tengo recuerdos cuando empezó a llover, ¿verdad? Con todo, y mirábamos que estábamos en un lugar tierra prácticamente, y nos pasaba el agua, ¿verdad? Nos azotaba, ¿verdad? Entonces, y ahora ver la iglesia grande formada, yo estando con mi hermano Raúl, que pues nunca imaginé ver la iglesia así de grande, pues, y en poco tiempo, porque 9 años, ¿verdad? Entonces es un momento de alegría, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Y ya por último, hermanos, para terminar,
algún saludo que si quieren dar a mis hermanos, ¿verdad? Por este 9º aniversario, ¿verdad? Porque sabemos que todos somos parte, ¿verdad? Así como el que acaba de llegar, como el que ha estado años acá, ¿verdad? Como lo he estado repitiendo, ¿verdad? Todos somos parte de este festejo, de este gozo, esta alegría, ¿verdad? Y agradecerle al liderazgo, agradecerle a todos ustedes, ¿verdad? Porque han estado siempre ahí, siempre, ¿verdad? Obedientemente, esforzándose y dando lo mejor para el Señor, porque no es para nosotros, es para el Señor todo lo que hacen, ¿verdad? Esa entrega, yo me sorprendo cómo Dios los ha llenado de amor, porque eso es solo el amor de Dios en sus corazones, ¿verdad? Y a todos, ¿verdad? Muchas gracias y a festejar, a gozarnos, ¿verdad? En esta fiesta que es para darle la gloria al que se lo merece, al único, ¿verdad? Que hace todo, hace posible todo, ¿verdad? Eso sería. Amén. Sí, yo darle gracias a cada uno de los hermanos. Sé que esto no solo es el pastor ni la pastora, sino que es todo el equipo. Esto, los 9 años de que mis hermanos han estado aquí, los que se han agregado, han sido parte integral de lo que se ha construido, de lo que se ha desarrollado. Yo los felicito porque han estado constantes, han estado perseverantes a pesar de sus situaciones. Hemos vivido procesos del COVID, de diferentes tipos de enfermedades, de pérdidas de hermanos, y han estado los hermanos ahí siempre, esposas de ellos al pie del cañón, ahí esperando las promesas de Dios, esperando que Dios los respalde, y eso es algo que me llena de alegría a mí, y yo por eso acá, el Señor aquí ha tenido mucho cuidado con esta iglesia y con los líderes y con los miembros de esta iglesia. Hay personas que afuera también han bendecido esta iglesia, no nos han conocido, pero de repente han querido aportar una bendición. Hermanos de la central que se me acercan a quererme dar dinero para la iglesia, yo vengo y se lo doy a mi esposa porque es parte de lo que Dios ha tocado los corazones. Yo le doy gracias a cada uno de ellos porque hasta el día de ahora siempre nos bendicen dándonos aportaciones para la iglesia y nos dicen el crecimiento, nos dicen, yo me siento gozoso cuando vienen ellos y nos dicen cómo ha crecido su iglesia. No, si no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, le doy la iglesia de que el Señor ha fundamentado, yo no lo agarro como propio, sé que somos los encargados, pero esta iglesia es de todos los que nos congregamos aquí. Yo aclaro eso con ellos porque no quiero vanagloria, que sea Cristo el que se glorifique en lo que está haciendo aquí, y yo le doy gracias a cada uno de los hermanos porque siempre todos ellos nos han apoyado, los hermanos del exterior también que han estado con sus ofrendas, con sus diezmos, han sido fieles año tras año. Yo les doy las gracias a cada uno de ellos que allá de su trabajito, de su esfuerzo en Estados Unidos, entre la iglesia, y yo sé que todo eso Dios ve con regocijo, hermanos, así como en Israel que habían las fiestas solemnes. Para nosotros esta es una fiesta solemne, hermanos, como la fiesta de los tabernáculos de Dios. Sé que es algo que nos vamos a gozar, y yo sé que va a ser partícipe todos los hermanos, tanto como el nuevo como el antiguo, de lo que Dios está haciendo, porque Dios se glorifica en las cosas que hace. Dios les bendiga y gracias por todo su apoyo, hermano.